Hola, bienvenidos de vuelta. En el video anterior mencionamos los efectos que tuvo la pandemia del coronavirus en la sociedad china. Ahora abordaremos la problemática que causó esta pandemia en Latinoamérica, pero antes debemos mencionar algunas problemáticas que se dieron en el resto de Occidente. Comencemos con Europa. Slowly kisses passing by the river. Europa. En Europa, a finales de enero, Francia fue el primer país con 3 casos positivos al coronavirus, y le seguiría Alemania, Italia y el resto de Europa, hasta que a inicios de marzo, en Italia se dan las primeras medidas restrictivas de confinamiento por el rápido aumento de contagiados. Esto, según varios expertos, se debe a la estructura social de los países europeos, ya que sus costumbres y su modo de relacionarse pudo haber influenciado en el aumento de los contagiados. Muy al contrario de los países asiáticos, donde el contacto físico suele ser mínimo y la mayoría usa mascarillas. En España, después de semanas en cuarentena, varios grupos decidieron realizar encuestas sobre cómo esta pandemia estaba afectando a la sociedad en el ámbito psicológico. Esto reveló que más de la mitad de los encuestados presentaban síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Además, el 25 de marzo se confirmó el contagio del príncipe Carlos y el 27 de ese mismo mes, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, también confirmó su contagio, algo que alarmó a la población, ya que antes de este suceso, en una conferencia de prensa señaló que el coronavirus era una enfermedad leve y que su recuperación sería rápida. También señaló que no dejaría de estrecharse las manos a causa del coronavirus y admitió haber saludado a varias personas de esta manera durante una visita a un hospital en la cual cree que había algunos pacientes con coronavirus. Shaking hands continues. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be. Varios detenidos en una protesta en Berlín contra las restricciones por el COVID-19. Otro estudio realizado en España por We Are Testers demuestra que el 38,4% de la población no es rigurosa con el cumplimiento de las normas, ya sea lavarse las manos, contraria a la conducta dictada por las autoridades. Por otro lado, un 31,9% de los encuestados manifestaron el consumo compulsivo a la hora de visitar los supermercados, para hacer las compras como una de las reacciones ciudadanas más destacadas. Cabe señalar que las iniciativas sociales que surgieron durante esta crisis es lo que más ha sorprendido. La solidaridad entre los ciudadanos españoles encuestados resalta como primera iniciativa las acciones comunitarias para ayudar a personas mayores o dependientes, seguido prácticamente con el reconocimiento de los esfuerzos de los profesionales que continúan con sus labores, y las iniciativas de entretenimiento en las comunidades de vecinos. Estos y más sucesos fueron desarrollados entre los meses de enero y julio, donde pudo verse una mejora porque el número de casos de infectados había disminuido. Sin embargo, en los últimos meses ha vuelto a incrementarse. Un ejemplo es Italia, donde se realizaron manifestaciones en contra del uso de la mascarilla, la cual reunió a cientos de personas, entre ellas antivacunas, neofascistas y complotistas, los cuales hicieron la llamada Marcha de la Liberación en la Plaza San Giovanni, en el centro de Roma. Y según algunos manifestantes, la mascarilla era un símbolo de sumisión, donde se veía carteles en el que expresaban su plena confianza en el presidente Donald Trump, conocido por su escepticismo sobre el uso de la mascarilla. Trump asegura ser inmune al COVID-19 y se muestra listo para combate electoral. Antes de mencionar a Latinoamérica, haremos una breve mención de Estados Unidos. Desde que se conoció el primer caso, el 15 de enero, el presidente Donald Trump aseguró que la situación estaba controlada. Esto lo hace mención en el foro de Davos. Sin embargo, al transcurrir los días, y pese a las denuncias de inacción de expertos y críticos de gobierno, Trump asegura que el virus va a desaparecer. Según este gráfico, Estados Unidos estaría liderando en número de contagiados y a su vez de fallecidos desde el 26 de marzo hasta el momento.
Desde el 25 de mayo, en Minneapolis se inició una ola de protestas por la muerte de Floyd, un afrodescendiente que fue asfixiado hasta la muerte por un grupo de policías. Esas protestas en un inicio fueron pacíficas, pero luego se tornaron en revueltas, y durante estos disturbios se reportaron asaltos, saqueos e incendios. Además, se puede apreciar en fotos y videos a algunos participantes de estas manifestaciones sin el uso de mascarillas o usándola de manera errónea. Después de este acontecimiento, salieron a la luz nuevos casos de racismo y abuso por parte de los policías hacia la raza negra. Latinoamérica. El primer caso en Latinoamérica se dio en el mes de febrero. El infectado era de nacionalidad brasileña. Según se informó, el hombre de 61 años regresaba de un viaje en Italia, donde se presume su contagio. Esta sería el inicio de una lucha por la vida en la que se enfrentaría Brasil y posteriormente países vecinos como Argentina, Chile, Perú, entre otros. Esto provocó conflictos sociales en los diferentes países, ya que agudizó las desigualdades en la población. Ecuador. Este es un país a mencionar por el escándalo sobre la cantidad de muertos que padeció a mediados de abril, ya que según un artículo publicado en el New York Times, se sabe que las cifras publicadas por el gobierno no eran las correctas, y que en realidad la cantidad de muertes era 15 veces mayor a la que publicaban, según indicaba un análisis de la tasa de mortalidad. Estas cifras eran el indicador de lo que podía pasar en países en desarrollo donde rápidamente podría llegar a abrumar los sistemas de salud. Según un testimonio del jefe de la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado, señaló que había gente muriendo en las puertas de las clínicas y que no tenían cómo apoyarlos. El sistema colapsó y no hay camas ni médicos para atender a los enfermos. Tal es el caso de una mujer que murió en la sala de emergencia de un hospital privado en Guayaquil. La paciente estaba en una silla de ruedas. Por otro lado, en Chile, el año pasado estalló un problema social debido a la alza de tarifas del transporte público, pero ese no fue el único motivo. Desde hace años, Chile tiene un alto costo de vida, bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, y además un rechazo generalizado a toda la clase política, lo que conllevó al gobierno a la convocatoria de un plebiscito nacional, que en primera instancia iba a ser el 20 de abril, pero por la pandemia se aplazó la fecha al 25 de octubre de este año. En el cual los ciudadanos votaron por el nuevo cambio de constitución en un 78,27%, el cual venía desde el gobierno de Augusto Pinochet. Ante tal acto, el actual presidente de Chile dijo: un triunfo de la ciudadanía y de la democracia. Además, este suceso tendría una característica inédita en el mundo. Será primera vez en la historia que una constitución es redactada de forma paritaria. Chilenos decididos a sacar a Piñera por brutal abuso policial. Ya sabiendo cómo afrontó Occidente estas circunstancias, ¿cómo crees que afrontó Perú la pandemia? ¿Crees que de la mejor manera? ¿Qué opinas de las medidas de Estados Unidos ante la pandemia? ¿Crees que las estadísticas del estudio realizado en España son verdaderas? ¿Sufriste alguno de estos cambios psicológicos? Todas estas preguntas respóndelas en los comentarios y no olvides de suscribirte, activar la campanita y estar atento al próximo video, ya que estaremos hablando sobre Perú y todos los cambios sociales que hubo en este periodo.